A continuación, Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. El saludo cordial de nuestro recién ratificado presidente de la Asamblea Nacional. No lo sabemos porque eso hay que decidirlo luego en plenaria. Pero bueno, la buena noticia, acabamos de, ayer domingo 25 de mayo, realizar una heroica, ¿cómo diríamos? Un heroico acto de democracia popular en la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de diputados y diputadas y de nuestros gobernadores y gobernadoras en nuestras circunscripciones o divisiones político-territoriales y los correspondientes legisladores de los estados de esas circunscripciones político-territoriales en Venezuela. Por eso el saludo de Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la Asamblea Nacional, de Pedro Infante, primer vicepresidente, América Pérez, segunda vicepresidenta, María Hernández, nuestra secretaria, y nuestro camarada subsecretario José Omar Molina. Bueno, hoy en este programa tenemos la grata visita desde Mozambique del camarada Benito Ernesto. Bento. ¿Qué traduce Bento? Bento. Bento, más nada. Traduce Bento. Muy bien. Desde Mozambique. Como ustedes saben, África es en este momento, yo diría que la esperanza de los pueblos del sur, de la unidad de los pueblos africanos y los pueblos de América y en general del sur global, surge en este momento de la historia de la humanidad la posibilidad de un mundo, si no pluripolar desde el punto de vista de las concepciones políticas, por lo menos multicéntrico desde el punto de vista del equilibrio de poder, para que los pueblos del sur tengan posibilidades de avanzar hacia su desarrollo, que sin duda alguna ha sido obstaculizado históricamente por los pueblos colonialistas del norte. Exacto. Bento Ernesto es el director nacional del Consejo Nacional de la Juventud de Mozambique. Bem-vindo. Obrigado. Eu não falo portugués, pero, bueno, algunas palabritas uno se sabe. Yo quería comenzar preguntándote, Bento, ¿por qué hoy estás en Venezuela? ¿Qué te trae a Venezuela? Ele está perguntando para você por que hoje está na Venezuela e o que traz a você para a Venezuela. Obrigado. Gracias. Nós, como africanos, certamente este é um momento de orgulho. Nosotros como africanos en este momento outro de povo orgullo, reconhece os povos africanos como irmãos. que nuestro pueblo reconoce al E pueblo essa é a africano como humanidade que hermanos, nos levou de África para a Venezuela. y eso fue el legado de la humanidad que dejó África para Viemos Venezuela. testemunhar mais uma vez a unidade do povo de Venezuela, Más de una vez ha testimoniado a la unidad del pueblo de consolidação da Venezuela, democracia la consolidación de la democracia e a venezolana participação ativa do povo na governação. y la participación activa del pueblo en el gobierno, pueblo y gobierno. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu trabajo allá en Mozambique en el cargo que actualmente ocupas en la juventud de ese país hermano en África? ¿Cuál es tu papel, tu trabajo allá? O nosso trabalho em Moçambique Nuestro trabajo en Mozambique é
apoiar os jovens moçambicanos es apoyar a la juventud de Mozambique também a participarem no desenvolvimento do seu país, y a participar en el desarrollo de su país, a buscarem as oportunidades que o governo e o setor privado fornecem. a encontrar las oportunidades que el gobierno ofrece. Portanto, nós somos um elo de ligação fiel, reconhecido entre o Estado, o governo e a juventude e o setor privado. Hay una conexión entre gobierno, pueblo, Estado, privado, porque tiene que trabajar el desarrollo de la juventud mozambicana. É por esta razão que estamos aqui na Venezuela, porque nós somos um olho clínico da vontade popular, Por eso que está en Venezuela, porque está viendo clínicamente cómo el poder popular se hace en Venezuela, sobretudo da juventude. sobre todo la juventud. O sea, pudiéramos decir que estás estudiando la experiencia del pueblo venezolano, a ver qué cosa de esa experiencia puede ser útil para también el pueblo mozambiqueño. Tu população venezolana pode ser real para o povo Sim, não há dúvida que a experiência que estamos a colher de No hay Venezuela duda de que la experiencia que vamos a tomar de Venezuela é uma experiência fantástica, es fantástica experiencia. porque mostra que o povo venezuelano é organizado Muestra que el pueblo venezolano es organizado, e está preocupado com o desenvolvimento do seu país. está preocupado por el desarrollo de su país. Esta experiência vamos partilhar com os jovens moçambicanos, Esta experiencia la vamos allá con la que juventud de são, Mozambique, que são a esperança do amanhã que son la esperanza del mañana de Moçambique. de Mozambique. Antes de entrar en materia electoral, que yo supongo que ha ido por los diferentes centros electorales observando el proceso nuestro de ayer 25, domingo 25 de mayo. Sí, yo voy a insistir un poco todavía en el tema de la pesada carga que nos ha dejado el imperialismo. Porque a veces nuestros pueblos, y yo no sé si eso igual pasa en África, no tienen conciencia de que la situación de no desarrollo industrial, científico, tecnológico de nuestros países no se debe a que nuestra piel sea oscura. No se debe porque la población es negra, tiene otra estructura política, ¿no? La colonización viene de Occidente y también de imperialismo estadounidense, ¿no? y el imperialismo europeo, ¿no? Yo quiero que traduzca cuando también la pregunta la digas por aquí, para que cuando el programa salga también sirva para que el pueblo mozambiqueño escuche la traducción de la pregunta y sepa por qué le está respondiendo eso. Entonces, yo la hago, me das un tiempito y te paso el micrófono, ¿ok? Esto aquí estamos en la comunicación de los pueblos. Aquí se todo con naturalidad. Fíjate, decía que históricamente, desde hace 500 años, históricamente, desde 500 años, los imperios que han dominado, en el caso particular de América, no permitieron nunca el desarrollo industrial. Un imperio no permitió el desarrollo de la industria. Por lo tanto, no se desarrolló tampoco la ciencia y la tecnología. Tampoco fue desenvolvida la ciencia y la tecnología. Y eso nos causa un atraso, pero hoy la propaganda dice que estamos en atraso debido a que somos de piel oscura. Por eso nos vamos para atrás, porque el imperialismo dice que nos tenemos peli oscura, peli negra. O porque somos muy alegres o tenemos muchos hijos. O porque nós temos mucha amistad y mucha alegría, mucho filho. Y ocultan que de la manera más brutal, a través de la guerra y después del control de la conciencia, nos han sumido en el atraso y el subdesarrollo. Y eles não dicen que culturalmente tienen una dominación en la población totalmente. Por eso yo quiero preguntarte, ¿cómo ves tú en Mozambique y si es posible en el resto de África el nivel de conciencia de los pueblos y de su juventud en torno a este hecho de la dominación cultural que ha prevalecido para mantenernos en el atraso? Por eso, eu quero saber como você olha, como você acha, que você acha da dominação cultural da população africana em relação ao imperialismo estadunidense e o imperialismo também europeu.
Obrigado pela brilhante explanação. Gracias por la explicación. O povo africano tem consciência, depois de muitos anos, El pueblo africano tiene conciencia después de muchos que ela años tem sua cultura, ela tem suas habilidades y e ela é capaz de criar condições para o seu desenvolvimento. lógicamente tiene su cultura, tiene sus debilidades, Y pero también esta es capaz de luta- crear su propio desarrollo. E é esta luta que o povo africano, sobretudo no meu país, Moçambique, tem feito todos os dias para consolidar a sua cultura e criar condições de desenvolvimento. Y es la lucha que el pueblo africano está dando todos los días, específicamente en Mozambique, para su cultura, para su desarrollo, y no para de hacer las cosas. Sabemos do papel do imperialismo que manipula sempre a juventude, as pessoas, para que elas lutem entre si e eles consigam retirar as riquezas de África. Sabemos que hay una manipulación de las medias, de las redes, para manipular más que todo la juventud africana, pero hay conciencia en gran medida de cuál es el papel que toca jugar en África y Mozambique específicamente. É mais uma das razões que nos leva à Venezuela, porque sabemos que Venezuela também é atacado pelo imperialista. Por eso venimos a Venezuela, porque Venezuela también ha sido atacado por el imperialismo. Portanto, o nosso ato solidário é estarmos sempre próximos uns dos outros para podermos nos apoiar e desenvolvermos. Para ver la experiencia, ver cómo podemos hacer un intercambio de experiencias y poder llevar a Mozambique un buen planteamiento político a la juventud nuestra. Unidos, com certeza que o imperialismo vai ser derrotado. Unidos, que el imperialismo va a ser derrotado, tengan la certeza de eso, tengan la seguridad de eso. Ontem, nas eleições do dia 25, Ayer en las elecciones del día 25, o povo venezuelano provou de que é capaz de vencer o imperialismo. el pueblo venezolano demostró que es capaz de vencer al imperialismo. É por isso que nós parabenizamos por uma eleição que foi feita ontem de sucesso Por eso que fue un éxito totalmente las elecciones de ayer domingo. e esperamos que nas nossas eleições, também nos próximos anos, seja assim mesmo. Esperamos que las elecciones nuestras de los próximos años también sean así, con ese fervor venezolano. Gracias, obrigado. Vamos a un corte. En breves minutos y ya regresamos con Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela con Bento Ernesto, director nacional de la Juventud de Mozambique, el Consejo Nacional de la Juventud de Mozambique. Ya volvemos. Bueno, sí, ya estamos de vuelta en su programa Poder y Leyes, un programa que se transmite por Somos Asamblea Radio y todas las redes sociales de las cuales disponemos para su difusión. Poder y Leyes en TikTok, en Telegram, en Instagram, en YouTube, allí nos pueden conseguir. Hoy estamos en una grata conversa con el compañero Bento Ernesto, director nacional del Consejo Nacional de la Juventud de Mozambique, quien tenemos el honor de tener en Venezuela en ocasión de las elecciones a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, nuestros gobernadores y gobernadoras de los estados de Venezuela y los consejos legislativos de esos estados. Tengo entendido, Bento, que estás acá en función también de observar cómo se desarrolló el proceso. Me gustaría, si me puedes hablar, cómo te han tratado y qué has visto tú en ese proceso electoral de ayer domingo. Como você foi tratado ontem e também os dias que você tem estado na Venezuela e que você olhou ontem na eleição do governador, do deputado estadual, do deputado nacional. Obrigado. Olha, o povo venezuelano é bastante solidário. Vi que o povo venezolano é muito solidário, bastante acolhedor, muito acogedor. Fomos bem recebidos no aeroporto com cantos e danças. Recebidos com cultura, cantos e dança. Foi muito bonito. Em relação à nossa missão de observação eleitoral internacional, em relação à observação internacional que cumprimos esse papel ayer, foi cumprida com sucesso. Foi tremendo êxito. Porque nós verificamos o nível de organização
Porque, da Comissão Nacional de Eleições, porque verificamos un nivel de organización muy alto en el CNE. mas também verificamos o nível de participação da população, También un nivel de participación importante del pueblo. embora não fosse uma participação muito massiva. Una participación masiva. Verificamos que há muitas abstenções, Verificaron todo el proceso antes, durante y después de la elección. verificamos que há abstenções, né? A população, alguns não foram votar, Unos no fueron a votar sim, y otros sí fueron a votar. Una abstención también importante. exato, mas aqueles que foram votar certamente têm consciência da sua participação na democracia. Pero los que fueron a votar tienen conciencia política de la democracia venezolana. E vimos o nível de participação da juventude. Vimos un nivel de participación de la juventud también. Lembro-me que até no final do dia estava a chuviscar aqui em Caracas e mesmo assim os jovens foram para lá votar. Sí, en sitios que estaban distantes al centro de votación, la juventud fue a votar, incluso a ejercer su derecho al voto. Perguntamos rapidamente a alguns jovens lá qual era o sentimento deles. Eles disseram que, olha, querem participar da democracia do seu país. Preguntaron cuál era el accionar, el sentimiento que los motivaba a votar, a participar, y el joven le respondió: bueno, quiero votar porque es mi derecho en este país, en Venezuela. Tá, nós achamos que esse é um exemplo que outros povos podem seguir, sobretudo os jovens de outros países. Por eso pensamos que es un ejemplo a seguir de la juventud en otros países. Que os jovens não podem esperar serem encomendados dirigentes, mas devem eleger os seus dirigentes. El joven no puede esperar que le digan qué hacer, el joven tiene que tomar la vanguardia y ejercer su derecho. Portanto, não podem permitir que o imperialismo venha lhes oferecer um dirigente, mas eles escolham quem eles querem. No puede permitir que el imperialismo ofrezca un dirigente político. La juventud tiene que escoger su propio dirigente. E é aquilo que aconteceu ontem. Os jovens foram participar livremente do processo eleitoral bem organizado. Y ayer vi que los jóvenes fueron a participar libremente en su proceso electoral. E esperamos que daqui para diante os governadores eleitos, os deputados eleitos cumpram com o seu mandato de representar o povo venezuelano. Y aquí en lo adelante esperamos que los gobernadores y diputados, tanto regionales como nacionales, cumplan con su derecho de ejercer el mandato con el pueblo. Gostaríamos de voltar para a Venezuela para vir festejar a vitória do povo venezuelano. Quiere regresar para festejar la victoria del pueblo venezolano. Não vitória só eleitoral, vitória no sucesso dos seus governantes. No solo la victoria electoral, sino la victoria del éxito de los gobernantes. Certamente os eleitores ou os jovens votaram a melhor educação, a melhor saúde, melhores estradas, melhores transportes públicos. Y ayer la juventud y la gente en general votó por mejor salud, mejor educación, mejores servicios, mejor transporte público, y eso es meritorio de reconocer. Então desejamos sucesso ao povo venezuelano. Deseamos éxito al pueblo venezolano. Obrigado. Gracias. Gracias, obrigado, Bento. Bento y pueblo de Mozambique, queremos informarle que nuestro país Queremos decirle que nuestro país está siendo víctima de unas medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos que se traducen en un bloqueo financiero, económico, diplomático, de medicinas, de comercio, de toda índole de bloqueo. tem un bloqueo político, diplomático, financiero, da medicina, da saúde y todo eso. Por parte del gobierno de Estados Unidos. Por parte do imperialismo estadounidense. Y en esa difícil situación que se agudizó en el año 2015, hemos venido triunfando. Desde el año 2015 nos estamos haciendo suceso de dos bloqueos que el imperialismo tiene impuesto en Venezuela. Sí. Entonces, queremos advertir al pueblo de Mozambique que el imperialismo no va a permitir por las buenas que el pueblo de Mozambique alcance los niveles de desarrollo que desea. O imperialismo não vai deixar que o povo de Moçambique tenha um desenvolvimento pleno. Nós estamos a fazer essa advertência para vocês. Si lo notaste, un alto porcentaje de los candidatos y candidatas a nuestras gobernaciones, a los cuerpos deliberantes de la Asamblea Nacional como de los estados, son jóvenes. Você olha que os diferentes candidatos de deputado nacional e estadual são jovens. Porque estamos conscientes que es necesario preparar a las futuras generaciones
para que la revolución tenga continuidad? Porque temos que organizar a revolução, temos que preparar a juventude para o desenvolvimento pleno da revolução. ¿Qué están haciendo en Mozambique para esto? O que você fez na Moçambique para a população jovem no futuro? Bom, de fato, nós percebemos que muitos candidatos a Bueno, de hecho sabemos governadores que muchos candidatos a gobernadores e a deputados são jovens, y diputados son jóvenes mas são jovens muito inspirados. y están muy inspirados. Este exemplo da participação dos jovens na governação ativa, Este ejemplo de participación de la juventud en la gobernanza, en la gobernación activa, por acaso nós temos em Moçambique. pero no tenemos eso ahora en Mozambique. Temos muitos ministros e deputados jovens, También tenemos muchos ministros y diputados jóvenes, igual en temos Mozambique. muitos presidentes dos conselhos autárquicos, municípios, né, Muchos concejales, presidentes de consejos en los municipios que são jovens. que son jóvenes. Agora, em relação ao bloqueio econômico, social, político, diplomático que Ahora, referiu, el bloqueo contra Venezuela, político, diplomático y económico, nós só podemos lamentar porque não há nenhum povo que deve oprimir o outro povo. nos lamentamos eso, porque un pueblo no puede oprimir otro pueblo. E é por isso que a mensagem que nós podemos deixar ao povo venezuelano Es por eso que no vamos a dejar el pueblo venezolano, é que a unidade faz a força. porque la unidad hace la fuerza. Não há nenhum povo unido que vai ser derrotado. No hay ningún pueblo va a ser derrotado, Mas não há Que dúvida sea- nenhuma que o bloqueio está a criar grande sofrimento para o povo venezuelano. pero el bloqueo genera un gran sufrimiento al pueblo venezolano. A nossa luta em África e em Moçambique em particular é que o povo não permita que o imperialismo entre na vida do povo. En Mozambique estamos tratando de que el imperialismo no entre en la vida del pueblo venezolano, del pueblo mozambiqueño. Tal como está acontecendo na Venezuela já há mais de 10 anos praticamente, o bloqueio. Isso está a interferir na qualidade da vida do povo venezuelano. Ahora, un bloqueo de más de 10 años, lógicamente, interfiere en la vida, de alguna manera, del pueblo venezolano. Mas é preciso que o povo continue unido e com paciência, que um dia eles vão largar. Pero el pueblo continúa unido, con paciencia, con la esperanza de que vamos a vencer el imperialismo. Tanto que nós podemos dizer que continuem a lutar juntos. Tanto que le vamos a dar continuidad y vamos a luchar juntos. Obrigado. Obrigado, gracias. Obrigado. Sí, ya nos quedan 5 minutos para concluir con estos 2 segmentos, porque también tenemos un compañero también de Mozambique, ¿cierto? Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, sí. Oh, excelente. Que tenemos acá. Bueno, la Madre África hoy en Poder y Leyes. 5 minutos nos quedan, Bento, y me gustaría saber si ya existe concretamente algún tipo de acuerdo de los pueblos para que el intercambio entre Mozambique y Venezuela, cultural, amistoso, de comprensión mutua, se fortalezca cada día más. Si hay mecanismos ya diplomáticos, mecanismos de diplomacia de los pueblos, llamamos en Venezuela, que estén funcionando de manera satisfactoria. Se você tem algum acordo no marco da diplomacia dos povos para fazer intercâmbio da população de Moçambique, a população da Venezuela e também o governo de Moçambique e do governo da Venezuela, se você tem isso. Não, de facto, Moçambique e Venezuela têm acordos, sim. Já Sí, vêm de trabalhando hecho, juntos. Venezuela y Mozambique tienen acuerdos y han trabajado juntos Desde o mucho. primeiro embaixador moçambicano chamado Marlon Penha, Del primer embajador de Mozambique, Marlon Peña, trabalhou muito para a criação de condições de uma boa relação de trabajó mucho para la cooperação. construcción de las relaciones entre Venezuela y Mozambique. E por acaso, nesta vinda minha à Venezuela, reuni com o vice-ministro de Negócios Estrangeiros Y en esta avenida Venezuela me reuní con el viceministro e sim, de negocios extranjeros sim, de Mozambique en la Venezuela. da Venezuela, Da Venezuela, ok. e prometeu que vai visitar Moçambique dentro dos próximos meses, Y prometió que en los próximos meses va a ir a Mozambique. que é a hacer para una visita. consolidar a cooperação comercial, cooperação diplomática entre Moçambique e Venezuela. Sí, para consolidar la cooperación comercial, cultural entre Mozambique y Venezuela. Então, a nossa relação Moçambique e Venezuela é excelente. La relación entre Mozambique y Venezuela es excelente y ahora é por mejor. isso que também a luta para expulsar o imperialismo é conjunta. Y la lucha para impulsar el imperialismo es junta, pues es conjunta, en unidad. Excelente. Obrigado. Gracias.
Bueno, ya llegamos al final de dos primeros segmentos con el compañero Bento Ernesto, director nacional del Consejo Nacional de la Juventud de Mozambique. Yo quisiera, Bento, antes de finalizar, unas palabras de saludo al pueblo de Venezuela. Um cumprimento ao povo venezuelano. Muito obrigado. A primeira palavra que eu queria dar é parabenizar a CNE, Conselho Nacional de Eleições, Sí, felicitar al CNE, las primeras palabras que voy a por ter dar, conduzido com sucesso o processo eleitoral. felicitar al CNE porque condujo muy bien el proceso electoral. Para a nossa realidade moçambicana, é um processo muito moderno, do ponto de vista de equipamentos de eleições. Porque el ejemplo venezolano para Mozambique es un ejemplo tecnológico a seguir. Portanto, são equipamentos bastante modernos e, penso eu, confiáveis. Es un sistema moderno y eso hace que sean confiables. Então, a Comissão Nacional de Eleições de Venezuela está de parabéns por ter implementado um processo moderno de eleições. Y bueno, queremos agradecer por ese proceso moderno que nos han mostrado en las elecciones de ayer. E para terminar, desejar ao povo venezuelano muito sucesso, Mucho éxito para el pueblo venezolano, mucho éxito. que apesar de que não são todos que vão governar, vão ser deputados, mas todos devem participar no desenvolvimento do país. Que a pesar de que todos no son diputados, gobernadores, diputados regionales, diputados nacionales, pero todos van a gobernar en conjunto por la unidad del país. Então, desejamos prosperidade ao povo venezuelano. Y deseamos prosperidad al pueblo venezolano. Obrigado. Gracias. Obrigado. Ya regresamos con la Madre África aquí en Venezuela, en Poder y Leyes. Bueno, y de regreso estamos acá en Poder y Leyes, su programa, oye, un programa bien interesante, un programa especialísimo. Hoy, lunes 26 de mayo de 2025, un día después de las elecciones a los cuerpos deliberativos estadales y nacionales de Venezuela y a las gobernaciones de nuestros estados. Proceso electoral que se llevó en sana paz, en una convivencia cívica por parte de todos quienes participaron en él y por parte también de los que no participaron en él, que decidieron no participar. Y eso en Venezuela, votar es un derecho y es un deber. Sin embargo, nosotros aquí tenemos suficiente amplitud para respetar la posición que asuma cualquier ciudadano respecto al hecho electoral. Solamente decimos que los que tienen ahora el derecho a deliberar sobre este tema son quienes participaron. Quienes no participaron, hay gente que quiere hacer ver que la derecha, que dio instrucciones para la abstención, pretendió deslegitimar el proceso. No pudieron lograrlo porque hubo un porcentaje altísimo de participación que sobrepasa el 40% del padrón electoral. De manera pues que es una elección tampoco que llame a muchos electores, porque es una elección para cuerpos deliberativos, es menos interesante que la elección para presidente o presidenta de la República, que se caracteriza por un porcentaje mayor de participación, porque Venezuela tradicionalmente ha sido un país presidencialista. De manera que no nos puede asombrar ni poner nerviosos que la participación ronde el 40% del padrón electoral. Lo más importante a destacar acá es el civismo y la fraternidad, la pulcritud del proceso, decía nuestro invitado anterior, Bento Ernesto, que le llamaba la atención el aspecto tecnológico. Por supuesto que nos llama la atención el aspecto tecnológico, pero sobre todo los mecanismos de validación popular que sin la intervención de la tecnología realizan los ciudadanos y las ciudadanas una vez que concluye el proceso electoral. Eso va a una verificación ciudadana en caliente en el sitio, y después de esa verificación es que se procede a la transmisión de los datos por el sistema electrónico. De manera pues que no hay posibilidad de que se puedan amañar las elecciones si cada uno de los partidos participantes se asegura de tener sus testigos y sus miembros de mesa allí presentes. Un sistema muy transparente, pero además técnicamente de los más avanzados que se conozcan. Bueno, en este segmento, hecha la aclaratoria, tenemos al compañero
Mamadou Dejabi. Mamadou Dejabi nos visita desde Guinea-Bissau o Guinea-Bissau. Y bueno, es licenciado en Relaciones Internacionales, ¿verdad? Y fue diputado a la CEDAW. CEDAW, ¿qué es? Comunidad Económica de África del Oeste. Comunidad Económica de África del Oeste. Queremos hablar un poco, porque eres miembro del movimiento panafricanista. Y queremos hablar un poco, luego del saludo y todo aquello, un poco, primero que un poco tradujera lo que dije antes respecto al proceso electoral, la pulcritud, la verificación ciudadana, y para luego entrar en materia con el compañero Dejabi en función de la unidad panafricana. Ele fala do processo eleitoral de ontem. Ele diz que foi muito bom, que tuvo muita limpeza eleitoral, não teve problema. A população, especificamente na Venezuela, decimos UVICHI, Unidade de Batalha Bolívar Chávez. Ele tem uma forma de controlar a votação, de saber quais pessoas têm feito o exercício de votação, com uma vinculação direta com a comunidade, jefe de calle, jefe de comunidade, um sistema eleitoral revolucionário que fez que o processo tinha limpo, né? Além disso, ele também falou que quer saber como é a luta panafricanista, como está vinculada, como tem conexão a luta panafricanista com a Revolução Bolivariana, o que você está fazendo sempre contra o imperialismo, né? Okay. Obrigado. Permite-me de agradecer. Gracias, permítame agradecer ao povo venezuelano e o seu governo. Al pueblo venezolano y al gobierno. O que o governo nos trazer para observar essa histórica eleição 25 de maio, que nós sabemos já entrar na história de eleição venezuelana. Porque nos trajeron para conocer, para saber esa histórica elección del 25 de mayo, como fue la ayer hizo el pueblo venezolano. Permite-me também de agradecer a direção do rádio, con nuestra recepción muy calurosa. También quiero agradecer a la dirección de la radio por una recepción muy calurosa. Y agradecer al pueblo que está a escuchar en los momentos en las ruas de Caracas. Y agradecer al pueblo que está en este momento en las calles de Caracas haciendo su historia. Para falar da ligação da União Africana contra o imperialismo é uma coisa muito pertinente para nós. Para hablar de la conexión de la unidad política africana y en contra del imperialismo es muy importante para nosotros, es pertinente hacerlo. Porque no momento que vocês sabem, temos 3 países na África que cortaram relação total con imperialistas. Porque en este momento tenemos 3 países que no tienen vinculación con Estados Unidos en África. Que este país, Níger, Burkina y o Mali. Níger, Burkina Faso y Mali. Que queremos sobreviver nós mesmos, não queremos a cooperação falsa de imperialistas. Que quieren hacer su propio desarrollo esos pueblos y que no quieren cooperación imperialista. É por isso Falsa. É por isso que nós estamos, como sendo Juventude Panafricanista, todos, nacional e internacional, estão a aplaudir essa linha da liderança destes 3 países. Por eso la Juventud Panafricanista está apoyando el liderazgo de estos 3 países de Nigeria, de África, que han decidido ser independientes. Vemos outros países que estão muito ligados com imperialistas. Os países que estão ligados a imperialistas estão bloqueando estes 3 países. Otros países que están ligados al imperialismo están bloqueados, distintos a estos países que acabo de mencionar. ¿Están bloqueando a estos 3 países? Sí, o sea, países otros países que están ligados al imperialismo bloquean a esos países y también están siendo bloqueados. É uma coisa muito pertinente para analisar, porque eles estão bloqueando, não quer, porque sabemos o França, o interesse que eles tinham em Níger. Claro. Todo o recurso nigerianos foram evacuados para a França. Todo el recurso de Nigeria se fue para Francia. Níger. De Níger se fue para Francia. E o Burkina não falaremos nem Mali.
Ni Burkina ni Mali tienen recursos. ¿Sabes? E decidiram do outro todos para evacuar para a França, não quer nenhuma cooperação. Y decidieron mandarlo para Francia y entonces ellos no quieren ninguna cooperación. É por isso que nós queremos, esses três países, a inspiração que nós queremos foi transferido para toda a total africana, uma expressão revolucionária contra a imperialista. Por eso los tres países inspiran la lucha panafricanista para ser independientes y que todos los países de África tomen ese ejemplo. Sí, bueno, la mala noticia es que ustedes van a ser considerados una amenaza inusual y extraordinaria para la OTAN y para el gobierno de los Estados Unidos. Ele disse que você vai fazer uma ameaça inusual e extraordinária para a OTAN. Isso é verdade, isso é verdade. Nós sublinhamos até general de Estado americano decide que vão atacar Ibrahim Traoré no Burkina. Claro, él dice que es verdad, un general estadounidense va a ordenar matar a un general en Burkina. Decidiram que vão atacar Burkina em qualquer momento. Y a atacarla militarmente. E nós, todo mundo, em todos os países do mundo, saíram marcha para solidarizar com o presidente Ibrahim Traoré. Todos los países del mundo que tienen conciencia política salieron a marchar a favor del presidente Burkina Faso. Porque nós sabemos e vimos que os imperialistas, seus interesses é os nossos recursos. Porque sabemos que los imperialistas quieren sus recursos africanos, nuestros recursos africanos. Não é para o nosso desenvolvimento. No es para el desarrollo, como lo dicen, del pueblo o del país. É por isso que agora nós, as juventudes africanas, estamos muito conscientes, saímos nas grandes universidades do mundo. Por eso que la juventud africana está consciente y salimos de las universidades del mundo, de las universidades en el mundo. E decidimos para acabar com esta cooperação com o imperialista. Para acabar con esta cooperación imperialista. Nós sabemos sim, precisamos de cooperação. Necesitamos cooperación, o sea, necesitamos cooperación real. Mas não é cooperação do roubo. Pero no es cooperación de robo. Somos Estado. Somos Estado, temos que ser considerados e reconhecidos como Estado. Somos Estado y tenemos que ser reconocidos como Estado, la generalidad de todos los estados africanos. Eu me lembro uma entrevista do nosso presidente Gbagbo no Costa de Marfim. Eu recuerdo una entrevista al presidente de Costa de Marfil, Gbagbo, que diz que pegou 200 milhões de euros. Que dice que le retiró 200 millones de euros. Para entregar o presidente francês. Para entregárselo al presidente francés. Isso não foi transferido para o banco, foi num jato privado diretamente en líquido. No fue para el banco, fue en efectivo directamente en una maleta. Porque imperialista é legal. Para el imperialismo eso es legal. Mas se Estado diz que vai hoje país como Costa de Marfim ou Nigéria, ou diz que vai ajudar esse dinheiro a Palestina, o que eles vão dizer? Él dice que con ese dinero, ¿por qué no se invierte en Palestina o en diferentes lugares que hay en África de guerra? ¿Qué es lo que le van a decir al imperialismo a esa gente? Que estamos financiando terrorismo. Que estamos financiando el terrorismo. Isso não pode ser. Es inaudito. É por isso que nós, como sendo juventude panafricanistas, estamos sempre conscientes que a nossa cooperação em Europa é uma cooperação ilegal. Por eso estamos conscientes como Juventud Panafricanista que la actividad política de Europa es ilegal. Nós queremos uma cooperação com muita humildade. Una cooperación basada en principios de humildad. Se vocês viram no CDAO hoje, esses três países foram isolados. Esos países fueron puestos de lado, aislados. Por quê? Porque o financiamento maioritário da CDAO vem da União Europeia ou do América. Porque hay intereses económicos de la CDAO, de América del Norte y de Europa. É por isso que eles condicionam o nosso chefe de Estado. Y condicionan a los jefes de Estado económicamente. Que nós não queremos. Es lo que no queremos. É por isso que nós, como sendo conscientes, estamos bater atrás de revolucionários. Por eso estamos luchando mucho como revolucionarios. Para tomarmos o poder legal para defendermos os nossos povos. Para tomar el poder político en nuestros países y defender nuestros pueblos. Obrigado. Sí, yo recuerdo
cuando a Libia, o pueblo de Libia, ¿cómo se dice pueblo? Pueblo de Libia, fue invadido, atacado, y ya uno sabía en Latinoamérica que el pueblo de Libia era el pueblo de África con mayor desarrollo humano, con mayores niveles de confort, con un estilo de democracia particular. Queria só te augurar esta aí. Eu me lembro, em 2019. Yo lembro en el 2019. ¿Cuándo? Yo me acuerdo en el 2019. Quando eles dizem que a ajuda humanitária vai entrar para o Colômbia, Cuando la ayuda humanitaria va a entrar por Colombia para eu estava Venezuela, cá em Venezuela. yo estaba aquí en Eu Venezuela. falei, Johnny, Él habló conmigo. eu disse, é assim que eles fazem com Líbia. Así es que hacen en Libia. Eles fazem assim com Líbia para mobilizar mercenários para desestabilizar o governo. Para movilizar mercenarios y desestabilizar el gobierno. Se o Venezuela, o governo aceitou essa entrada do ajuda humanitária, Si el gobierno venezolano hubiese aceptado esa entrada de ayuda humanitaria, o governo vai embora. el gobierno hubiese caído el Porque gobierno. essa eles montaram uma tráfica de terroristas que eles financiam e entra através de Colômbia, Brasil, para destruir o governo socialista. Montaron un escenario de terroristas que venía por Colombia y por Brasil para acabar con el gobierno É venezolano. por isso, esse tempo 2009, estamos acá a sair nas ruas, a lutar junto com o povo venezuelano, porque nós sabemos que o povo venezuelano necessita de nós também necessitamos do povo venezuelano. En el 2019, por eso estuvimos aquí en las calles, marchando junto al pueblo, defendiendo la revolución, porque el pueblo venezolano nos necesita. Sí, indudablemente que la liberación de los pueblos será obra de todos los pueblos, o no será. Un solo país no puede, no es posible. Por eso reivindicamos el internacionalismo revolucionario. ¿Sí? Bueno, vamos al corte un momentico y ya regresamos con Mamadou Dejavi, ¿sí? De Guinea-Bissau, en una interesante conversación, así como con nuestro compatriota de Mozambique, Bento Ernesto, que lo tenemos aquí tras de las cámaras. Viva la Madre África. Ya regresamos con Poder y Leyes por su Somos Asamblea Radio y las redes sociales de Poder y Leyes. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Sean todas y todos bienvenidos a este último, lamentablemente último segmento de este programa tan bonito con los camaradas Bento Ernesto de Mozambique y el camarada Dejavi de Guinea-Bissau. Interesante porque la Madre África es un territorio muy extenso y bueno, un programa es muy corto para un poco abarcar todo el fenómeno que está ocurriendo en este momento en África, cuando los pueblos han percibido que lo que se llamó ayuda no era más que una trampa para saquear los recursos minerales y naturales de la Madre África. En este caso una trampa, pero ya desde el siglo XIV, XV, por la vía del coloniaje de los imperios europeos, ya estaba siendo saqueada África. Y en el caso particular de América, los habitantes de África fueron traídos como esclavizados, ojo, no como esclavos, como esclavizados, porque estas personas en África eran personas libres, personas con conocimiento, con epistemología, con organización. Se han descubierto recientemente, además de las pirámides de Egipto que están en África, otras pirámides en países a lo interno del continente africano. Es decir, una cultura en medicina, en astronomía, en matemática. Es decir, África se pretendió ponerla como un continente donde sus habitantes no eran personas. Lo mismo se dijo de los habitantes de América, nuestros aborígenes, nuestros indígenas, que eran personas que no tenían alma. No eran personas. Ni siquiera que eran personas que no tenían alma, que no eran personas, que no tenían alma, y eso justificó ideológicamente el trato tan cruel a que fueron sometidos tanto los negros africanos como los indígenas de acá de la América Abya Yala. O sea, el coloniaje se aseguró de mantener a nuestros pueblos en situaciones de pobreza
para poder saquear nuestros recursos naturales. Eso lo hicieron de la manera más violenta y brutal. Hoy recurren a las redes sociales, recurren a la academia, recurren al conocimiento para ideológicamente hacernos creer que nosotros no podemos aspirar al desarrollo porque nosotros tenemos una condición especial que nos los impide. La única condición especial que impide el desarrollo de los pueblos del sur no es otra cosa sino el coloniaje bastardo de las corporaciones transnacionales y los gobiernos que defienden esos intereses de esas corporaciones, que pretenden a toda costa imponer gobiernos, imponer modos de vida, imponer culturas para que nosotros sintamos vergüenza de lo que somos. Pero en este momento, tanto la Madre África como el Abya Yala en América, los pueblos están despertando. Entonces, en ese sentido, la unidad es un factor fundamental. La unidad de los pueblos del sur. Decía el comandante Chávez cuando crearon la agencia de televisión Telesur, decía el comandante Chávez, nuestro norte es el sur. Porque además nosotros no sabemos a nivel del espacio del planeta si el norte está arriba o el sur está abajo o está a la izquierda o está a la derecha. Es el imperialismo quien puso el norte arriba porque es un símbolo. De manera simbólica, ellos están arriba y nosotros estamos abajo. De manera pues que esta larga introducción contigo, de Yaví, es un poco para que nos ilustres un poco. Sé que es extenso. Estos 3 países que hoy despiertan en África y que tienen unos líderes como el señor Traoré en Burkina Faso, van a enfrentar terribles. Tengo entendido que han intentado asesinar muchas veces a este joven presidente en Burkina Faso, ¿no? Así como trataron aquí a nuestro comandante Chávez, así como lo han intentado con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y te decía en el segmento anterior que yo recuerdo cómo a Gaddafi lo convencieron para que depositara el oro de Libia en Francia, las reservas en moneda extranjera las depositara en Francia, pero además lo convencieron de que se desarmara, que quitara su armamento militar. Hizo todo y sin embargo lo invadieron, lo sometieron a unas situaciones oprobiosas y lo asesinaron. Y ahora el pueblo de Libia está pagando las consecuencias de haber creído en esos cantos de sirena de la derecha, de las revoluciones de colores, de las manitos blancas, de los jóvenes que son inocentes y luchan contra una supuesta dictadura, que es lo que han tratado de hacer con Venezuela. Ponernos, así como le ha resultado en otros lugares, como si aquí hubiera una dictadura y como si aquí hubiese una persecución contra algún sector de la población, cuando lo cierto es que quienes aquí transgreden las normas y atentan contra su propia nación son los líderes de la ultraderecha, que tomaron la Asamblea Nacional en 2015 para hacer un gobierno paralelo y hacer que los Estados Unidos pudieran arrebatarnos nuestras empresas estratégicas, nuestras divisas en el extranjero en las cuentas bancarias y nuestras reservas de oro en la banca, en la banca inglesa, ¿no? Todos unos pillos, unos ladrones, muy bien vestidos, con títulos de Lord, Sir, CEO, presidentes de empresas, pero unos vulgares ladrones. Cuando no lo hacen de manera directa, lo hacen de manera con el sistema internacional que ellos mismos han diseñado e instaurado. Un sistema colonial de dominio mundial. Estas organizaciones multilaterales. Esto te lo digo en tu condición de licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cuál es tu opinión actual sobre la Organización de las Naciones Unidas? Ele está falando que você acha da ONU? Sim, como, obrigado, como eu sempre dito. Permitir-me ainda para falar pouco, que sempre nós dizemos, o juventude da Venezuela, que não aceitam o que aconteceu com Líbia acontecer em Venezuela. Que lo que le dice que la juventud de Venezuela, le han dicho en África
que no acepte lo que pasa con la juventud de Venezuela, la juventud africana. É muito importante para a juventude venezuelana, sabe que a juventude venezuelana que tem que defender a Constituição venezuelana e a juventude venezuelana que tem que defender a pátria La juventud venezolana tiene que defender la Constitución, la patria bolivariana e a juventude venezuelana que tem que defender a recurso venezuelano. y tiene que defender los recursos de Venezuela. Acompanhar o atual presidente, o comandante Nicolás Maduro. A acompañar al presidente Nicolás Olha, Maduro. na parte das Nações Unidas, como sempre que nós dizemos, necessita a reforma completa das Nações Unidas. La Naciones Unidas necesita ser reformada completamente. Temos hoje, até hoje, que nós não conseguimos uma cadeira. Ahorita no consiguen cómo sentarse, o sea, no consiguen cómo vincularse dentro de la estructura, dentro del sistema de la ONU. E por isso, porque eles colocaram os países para manipular o mundo. Ellos tienen los países en el sistema ONU para manipular el mundo. É por isso que nós sempre aproximamos e falamos aos nossos representantes que queremos que seja a reforma das Nações Unidas, para ser reformado, porque essa Carta das Nações Unidas, que não está a ser respeitada e necessita no século XXI para ser revisado. Porque nuestro vocero en Naciones Unidas siempre está hablando de la reforma de la ONU, porque la Carta de Naciones Unidas no beneficia a ningún pueblo y lo que hacen ellos es de alguna manera manipularla según sus fines. Vocês tiveram o Conselho da Segurança, que eles fazem o que querem, porque sabem que nós que estamos a sofrer não temos voz. El ejemplo de eso es el Consejo de Seguridad, que donde genera mucho sufrimiento y nosotros no tenemos voz, o como africanos no tenemos voz. É por isso que nós temos que lutar juntos. Tenemos que estar siempre juntos para luchar. Para lutar, para nós temos cadeira para no Conselho Nacional, para nós temos cadeira africana. No solamente, o sea, luchar no solamente para tener una silla en la ONU o una voz en la ONU, sino que tenemos que luchar para la unidad africana. Porque a política internacional foi decidida para Nações Unidas. Porque la política internacional es vista como el único mecanismo para la unidad, concertar la unidad en Naciones Unidas. Se foi manipulado para imperialistas e americanos. Y fue manipulado por los imperialistas de América del Norte. Porque esta manipulação que eles trajeron para a União Africana. Ellos trajeron esa manipulación para la Unión Africana. De la ONU, el manejo de la ONU se fue a la Unión Africana. Porque sempre os nossos encontros da União Africana, eles estão lá para observar. Porque en el encuentro de la Unión Africana, ellos están allí solamente para observar muy sigilosamente. O nosso plano e tática de guerra. Y saber la táctica de guerra también. E por que quando vamos à guerra não vamos ser derrotados? Sempre somos derrotados. Porque cuando vamos a una guerra somos derrotados. É por isso porque o nosso segredo onde que foi formado, os filtrados estão. Porque tenemos filtraciones en el sistema de la Unión Africana y de Estados Unidos. É por isso mesmo a União Africana, nós como sendo Juventude Pan-Africana, estamos pedindo a reforma. Por eso pedimos la reforma como Também Juventud a União Panafricana. Africana tem que ser reformado, certo? Para nós sabermos onde é que vamos, o que é que necessitamos, quais pessoas que podemos andar, quais pessoas que podemos dividir o nosso recurso. También tiene que ser reformada la Unión Africana para saber con qué personas contamos para el desarrollo de toda África, dónde tenemos los recursos, cómo los vamos a invertir, cómo los vamos a desarrollar. O que é que eles queriam implementar em Venezuela que os venezuelanos não aceitam? É isso que eles implementaram em África para decidir o valor do nosso recurso, quanto custa. Casi como pasó en Venezuela, o sea, que quieren venir a decirte cómo tú vas a vender petróleo, cómo tú vas a hacer manejando recursos, cuánto vale cada una de las cosas que tienes aquí en Venezuela. Entonces quieren hacer eso también en África y nos ponemos a eso. Para fixar o preço deles, para eles ir comprar un valor que eles querem. Porque si dejamos que eso suceda, ellos le van a colocar precio a lo que tú haces. Ejemplo, petróleo, oro, minerales. Y no debe ser así, estamos en contra de eso. É por isso que em certos de nossos países prefere entregar o nosso recurso à China do que deixar um imperialista não formado para ir roubar o meu recurso. Por eso que tenemos vinculación con China, porque evitamos ese problema con Estados Unidos, y China más o menos tiene un cierto respeto hacia África, pues, y hacia la población africana, que es distinto al imperialismo estadounidense. É por isso que estamos a procurar aliados fortes de China e Rússia. Por eso tenemos que
trabajar, consolidar la unidad entre China y Rusia con África. Porque a colaboração entre China e Rússia, que eles estão a acompanhar o nosso desenvolvimento real. Esa colaboración, esa unidad entre China y Rusia es la que nos va a permitir el desarrollo real de África. Na área de formação, na área de manutenção, na área Formación, de materiais de guerra, tecnología, materiales de guerra, ideología. Sí. Porque sempre, como dizia o Kwame Nkrumah, nós temos que unir para termos uma forças armada unida, revolucionária, para defender o nosso continente. Como decía Kwame Nkrumah, presidente de Ghana, tenemos que unirnos todos para tener una fuerza armada africana que pueda defender todo nuestro continente. Uma força armada republicana para defender o nosso continente. Una fuerza armada republicana para defender el continente africano. É só isso que podemos cortar essa iniciativa imperialista, porque eles estão a pensar outra tática para derrubar esses 3 governos que nós dizemos laicos. Solo así podemos evitar que se quitan a los gobiernos de los 3 países que te mencioné: Burkina Faso, Níger y Mali. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya listo? 2 minutos. Bueno, hoy en Poder y Leyes hemos tenido el gratísimo honor de contar con 2 invitados especialísimos, quienes vinieron a ser observadores, veedores de nuestro proceso electoral del pasado domingo 25 de mayo. Ellos fueron Bento Ernesto de Mozambique y de Mamadou Dejabi de Guinea-Bissau o Guinea-Bissau. Hemos conversado en este último segmento un poco sobre la arquitectura de la Organización de Naciones Unidas como un constructo diseñado por el imperialismo para el control mundial de las naciones y que ha servido solo para eso. Por lo tanto, mi camarada Dejabi dice que tiene que haber una reforma profunda de la Organización de Naciones Unidas para que ésta sirva a los intereses de los pueblos de todo el planeta y no solamente de las naciones poderosas del norte. Y puso como ejemplo el caso del Consejo de Seguridad, que lo dominan 4 o 5 naciones y el resto pues no tiene ni siquiera nada que hacer allí, nada. Todo en función de los intereses de estas naciones. Quisiera, para finalizar, Dejabi, haciendo el recuento aquí a nuestros camaradas quienes nos ven por todas las redes, un saludo a la juventud venezolana y latinoamericana. Cumprimento para a juventude venezolana e latino-americana, irmão. Irmãos e irmãs, juventude da América Latina, principalmente. Hermanos y hermanas, juventud de América Latina, principalmente. Aqui na pátria de Simón Bolívar y del comandante Chávez y al dado del comandante Nicolás Maduro. Aquí en la patria de Simón Bolívar, el comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. Juventude, senhores, companheiro e companheira, por favor, não aceitam dormir na tua casa, sair na rua para defender a tua pátria. Jóvenes, no se queden durmiendo en sus casas, salgan a las calles a defender la patria. Para a juventude de América Latina, que transmitem essas mensagens, cada de vocês. Para la juventud de América Latina, que transmite ese mensaje a cada uno de ustedes. Nenhuma pessoa pode desenvolver o seu país, você mesmo que tem que desenvolver e dar a segurança a tua mesmo, a partir da tua casa até o teu fronteira. Ninguna persona puede desarrollar tu país. Tienen que hacerlo ustedes mismos en su casa, en su comunidad. No va a venir nadie a decirle cómo hacerlo. Tiene que ser la juventud llamada a hacerlo. Não aceitam o teu território, nem teu recurso, nem teu constituição seja mexido para qualquer indivíduo. No acepten sobornos, ofertas engañosas, dirigentes que vienen bien vestidos. Es la juventud de aquí y ahora, con la idea de Chávez y de Bolívar, los llamados a hacer la patria. A esperança, sempre nossas esperanças estão nas nossas casas. La esperanza está en nuestras casas. Contem com isso, não aceitam nenhuma manipulação, escutem o vosso governo e sigam
orientação do vosso governo. No permitan ninguna manipulación, escuchen siempre al gobierno, oriéntense con el gobierno y atentos a lo que dice el gobierno. E trajam os debates entre vocês. Y hagamos debate entre nosotros para incrementar nuestro nivel E para formativo. procurar solução. Y para procurar, Solução. y para tener soluciones factibles. Não é guerra nas ruas, No es guerra en las calles, marchas, es marchas, síndios, símbolos, pneus nas ruas, símbolos. cindir pneus nas Ah, ruas. ok. En la calle con alegría, emoción, Sempre união e posta na democracia. unión con orientación en la democracia. Como que vimos aqui na Venezuela, Como lo vimos aquí en Venezuela, a pátria nunca se rende. la patria nunca se rinde. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Gracias, hermosas palabras, hermano. Gracias. Obrigado. Obrigado. Queremos agradecer mucho a... ¿Cómo que te llamas tú? A Lirna Castillo, a Miguel Herrera, al señor Gaspar, a Bompar, a Norma, a Nayeli, a todo este equipo que ha hecho posible la grabación de este programa tan hermoso con nuestros hermanos africanos. Y bueno, invitarles a un siguiente programa especial de Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Al traductor, hermano, caramba, muchas gracias. Bueno, bienvenidos siempre a la tierra de Bolívar, a la tierra de Chávez, a la tierra de Nicolás Maduro y de los revolucionarios y revolucionarias, que esperamos que cada día haya más nivel de conciencia en nuestra juventud para que comprendan estos fenómenos que la derecha trata de hacer ver que son locales y nos desconecta del resto del mundo para que no comprendamos qué es lo que está pasando a nivel del macroimperialismo, ¿okay? Que es fundamental entenderlo. Bueno, no me queda más sino ratificar el saludo de nuestro presidente Jorge Rodríguez Gómez, su junta directiva de esta Asamblea Nacional, sus diputados y diputadas de todas las tendencias, y agradecer en el nombre propio, mi nombre pues, José Perales, la sintonía de este programa Poder y Leyes. Hasta la victoria, siempre que viva la patria. La patria es el ser humano, es el hombre. Venceremos.